Tengan buenas tardes, vamos a continuar con las clases de Photoshop en la materia de técnicas de la impresión. En esta ocasión veremos el segundo grupo de las herramientas de selección para poder trabajar en Photoshop. Los videos de estas clases serán cortos, pues trataré de mostrar la forma básica de trabajar con estas herramientas, con ejemplos sencillos para posteriormente desarrollar ejemplos más complejos. El segundo grupo de herramientas de selección que observaríamos sería el siguiente. La mayoría de programas de diseño cuentan con herramientas de selección, pero ninguno como Photoshop. La herramienta de lazo tiene dos variantes, herramienta de lazo poligonal y lazo magnético. El atajo en el teclado para poder acceder a esta herramienta sería la letra L. Para brindarles una definición, la herramienta lazo permite dibujar selecciones a mano alzada. A menos que tengan una tableta gráfica, la utilización de esta herramienta con el mouse será bastante complicada. No realiza selecciones con una forma predefinida, como en el caso de las herramientas que veíamos en las clases anteriores, sino que se utiliza como un instrumento de dibujo de bordes de selección que se crean en función de los movimientos que realicemos con la herramienta que estemos utilizando en ese momento, sea un lápiz de una tableta digital o un mouse. Es muy probable que utilice estas herramientas con mucha frecuencia, más que las de marco rectangular, pues por lo general las partes de la imagen que se retocan o se quieren modificar no suelen tener contornos regulares. La variante lazo poligonal también permite dibujar selecciones que se construyen por medio de los movimientos del ratón y no medidas con formas preestablecidas. Esta herramienta posibilita la creación de bordes de selección mediante líneas rectas, cuyos tamaños dependen exclusivamente del manejo del usuario, permitiendo hacer selecciones más precisas. La única desventaja de esta herramienta es que no se pueden realizar curvas, pero para trabajos específicos, como veremos en los ejemplos en el programa, sí que se puede utilizar. La tercera variante de lazo sería el lazo magnético, una de las herramientas más versátiles con que cuenta Photoshop. Al arrastrar esta herramienta sobre la imagen se crea una línea que se ajusta en lo posible a los píxeles contrastados, es decir, se apega al borde del sujeto en la imagen, por lo que es ideal para seleccionar con cierta rapidez objetos con bordes fáciles de seguir. En imágenes que tienen degradados, esta herramienta posiblemente no sea la más óptima. Esta herramienta es muy versátil, ya que nosotros podemos ir dando clic en las áreas que queramos seleccionar de nuestra imagen, como veremos en los ejemplos. Una última herramienta, aunque no es su propósito utilizarla para hacer selecciones, sería la herramienta de pluma. Como veremos en los ejemplos, esta herramienta nos puede servir mucho para hacer selecciones en Photoshop. Lejos de ser su propósito principal, esta herramienta es muy versátil en este programa. Dominando las herramientas de selección, estaríamos listos para poder iniciar a manipular imágenes y hacer composiciones gráficas. Pasaremos al programa a ver la utilización de estas herramientas. Estando en el programa de Photoshop, tendríamos que presionar la tecla L en nuestro teclado y activaríamos la herramienta de lazo. Si queremos movernos entre las variantes de esa herramienta, tendríamos que presionar la tecla Shift y presionar la tecla L para poder ir cambiando entre todas las herramientas que se encuentran en ese grupo. De momento nos quedaremos con la herramienta lazo y veremos el tipo de uso. Cuando se nos presentan imágenes como la que tenemos en pantalla y quisiéramos hacer una selección del cielo para separarlo del edificio, posiblemente esta herramienta no se ajuste a nuestras necesidades, pues como ya vimos en la presentación, esta herramienta depende mucho del pulso que nosotros tengamos como diseñadores. Y si lo que buscamos es una selección de borde perfecto, no podríamos conseguirlo con esta herramienta. El modo de uso sería dar un clic en el punto inicial y sin soltarlo arrastrar el mouse por las áreas de la imagen que me interese, siguiendo lo más preciso posible los bordes de mi imagen. Cerramos en el punto inicial y ahí estaríamos creando nuestra selección. Esta selección la podemos invertir con la combinación de teclas Ctrl Shift I y estaríamos borrando esa información. Para quitar una selección presionamos la combinación de teclas Ctrl D. Como pueden observar, la selección que hemos realizado no es del todo precisa. Si por el contrario tenemos una imagen como esta, posiblemente esta herramienta sí nos pueda servir para desarrollar este tipo de selecciones.
y ahí tendríamos creada la selección para poder utilizarla en algún otro proyecto. Recordarles que al elegir la herramienta lazo tendríamos la barra de configuración muy parecida a la herramienta marco rectangular. Tendríamos el parámetro de desvanecer, el cual podríamos configurar previo a utilizar la herramienta para obtener los efectos que observábamos en la clase anterior. Y de esa forma conseguiríamos extraer también a nuestro personaje. Para la herramienta de lazo también podríamos utilizar las opciones de selección. Podríamos crear una selección. Si tenemos elegido la primera opción, iríamos creando siempre nuevas selecciones. Si queremos agregar otra parte a la selección ya existente, presionaríamos el segundo icono y haríamos la nueva selección. Si por el contrario queremos restar partes a la selección, presionamos el siguiente icono y seleccionamos el área que queremos quitar. Si queremos hacer una intersección entre dos selecciones, haríamos eso. Esta herramienta se prestará según la creatividad con la que nosotros podamos utilizarla. Siguiendo con la imagen de los edificios, posiblemente querramos utilizar la herramienta de lazo poligonal. Esta herramienta me permite trabajar de la siguiente forma. Puedo acercarme y hacer un zoom para tener mejor referencia de los bordes. Con un clic voy a ubicar mi punto de inicio y se me crea esa línea, la cual voy a anclar al siguiente punto donde yo dé un clic. Damos clic en esta parte y empezamos a seguir todos los bordes de mi imagen. Si queremos quitar un punto de ancla que hemos creado, tendríamos que presionar la tecla borrar y de esa forma estaríamos borrando el último punto que hemos creado. Corregimos y continuamos por el borde de la imagen. Si llegamos al borde de la pantalla y no podemos observar nuestra imagen, tendríamos que presionar la tecla espacio para poder movernos. En imágenes como la del ejercicio, es muy fácil utilizar esta herramienta porque tiene todas las características de modo de uso de esta herramienta. Utilizando la barra espaciadora puedo moverme por fuera de mi imagen. Voy dando clic toda la parte de afuera hasta llegar al punto inicial. Cuando queremos cerrar una selección, el puntero nos muestra un círculo junto al icono de la herramienta. Eso nos indica que podemos cerrar nuestra selección. Nos alejamos y esa sería la selección que hemos creado. Si nuestro propósito es borrar el cielo, solo tendríamos que presionar la tecla suprimir y de esa forma habríamos quitado el cielo a esa capa. Ya podríamos utilizarla en cualquier otra composición. Estaría creando cool. Y ahí tendríamos una composición de forma sencilla, pudiendo agregar fondos de color sólido o degradado según nos convenga. La próxima herramienta a utilizar sería el lazo magnético. Para este ejemplo de esta imagen de edificios, por motivos de su borde bien definido, posiblemente sí me sirva para hacer esta selección. Inicialmente observamos que la barra de configuración cambia un poco, pudiendo configurar un tamaño del área de selección de la herramienta. 10 píxeles, dependerá el uso que quiera darle, así tendrá que configurar uno u otro. Valores pequeños serían más precisos a la hora de realizar la selección. Un valor alto le daría más rango para que la herramienta realizara la selección. Podríamos configurar el desvanecimiento de los bordes, como ya hemos visto,
La lineatura se refiere a cuántos nodos la herramienta va agregando mientras nosotros la vamos utilizando. La configuración por defecto funciona bastante bien. En caso de necesitar más nodos, deberíamos de aumentar ese número. Un problema muy típico de esta herramienta es confundir los píxeles del borde con píxeles del interior o el exterior de la imagen, como veremos en el ejemplo cuando estemos realizando la selección. Iniciaríamos dando un clic y arrastrando por el borde de mi imagen. Si la herramienta no pone un nodo en una área que le interese seleccionar, podría dar un clic y continuar arrastrando la herramienta. Si desea hacer un ángulo recto, podría dar un clic y continuar por el borde de la imagen. Presionaríamos la tecla espacio y continuaríamos por el borde de nuestra imagen. Esta herramienta ofrece cierta facilidad para la selección, pero sí que depende mucho más del pulso del diseñador. Si queremos borrar uno de los nodos, tendríamos que presionar la tecla de suprimir o borrar. Por la parte donde arrastremos el mouse, será la parte que la herramienta vaya seleccionando. El propósito de esta herramienta es hacer nuestras selecciones mucho más rápidas para agilizar el trabajo. Dependiendo de la rapidez con que realice el trabajo, así será la calidad del resultado de este. Una de las características de esta herramienta es que esta no puede salir del borde de la imagen. Cerramos la selección y eso es lo que habríamos creado. Habría que perfeccionar bordes y corregir las partes que la herramienta haya seleccionado de forma errónea. Por el contrario, si tenemos una imagen con bordes irregulares, esta herramienta sería la predilecta para trabajar. Daríamos un clic inicial y continuaríamos por el borde de la imagen. Como pueden observar, en este tipo de imágenes sí que resulta más fácil el uso de esta herramienta. Utilizando la opción de restar de selección, haríamos la siguiente selección. Y de esa forma podríamos cambiarle colores a objetos mediante una máscara de capa. Como veíamos al finalizar la presentación, la herramienta pluma también nos podría servir para hacer selecciones. Lo que tendríamos que fijarnos sería que la forma de trabajo estuviera seleccionada una forma y procederíamos a realizar la selección. Como ya habrán visto en la materia de dibujo vectorial, la herramienta pluma nos da ciertas libertades a la hora de estar trabajando con ella, teniendo el control total de la silueta que estamos creando. La variante con esta imagen es que sí podemos utilizar el zoom del programa para poder acercarnos y acoplar nuestra selección lo más parecido a nuestra imagen guía. Cuando estemos utilizando la herramienta de pluma para hacer selecciones y quisiéramos borrar un nodo, no tendríamos que presionar la tecla borrar, porque en ese caso estaríamos borrando todo el objeto que estamos realizando. Tendríamos que presionar el comando Control Z para poder deshacer el último nodo que hemos creado. En este caso, que no puedo observar el borde de mi imagen guía, tendría dos opciones: o quitar el color de relleno o bajar la opacidad. En este caso voy a bajar la opacidad para poder observar el borde de mi imagen guía y poder continuar trabajando.
De esta manera habríamos conseguido una forma. Estando con la herramienta pluma, daríamos clic derecho y elegiríamos la opción hacer selección. Configuraríamos un valor de 0, pues no queremos un desvanecimiento en los bordes, y daríamos a OK. Y ahí tendríamos la selección. Fijarse que estamos en la capa de la forma que hemos creado. Lo que tendríamos que hacer sería irnos a la capa de la imagen que queremos afectar con esa selección. Una vez estando en la capa a afectar con esa selección, podríamos hacer uso del menú selección. Una de las características más resaltantes de este programa es que nosotros podemos guardar selecciones. Voy a asignar un nombre y voy a presionar OK. Si yo quito esa selección y necesito volver a hacerla, solo tendría que ir al menú selección, cargar selección y buscar entre todas las selecciones que yo haya guardado. En este caso mi selección la llamé parte superior de la botella. Doy un clic y presiono OK y ahí tendría la selección nuevamente. Habrán trabajos que sea realmente necesario estar trabajando con muchas selecciones. Uno de los procesos que podemos utilizar sería guardar esa selección. Teniendo la selección activa, podría modificar nuevamente el color de mi botella. Podría seleccionar cualquier degradado de los que tengo en mi biblioteca de degradados y podría dar OK. Modificando el modo de fusión, podría ir cambiando el color de mi elemento. Bien jóvenes, esa sería la forma de trabajar con selecciones y algunas de las aplicaciones que estas pueden tener. En las próximas clases estaremos realizando una guía de ejercicios con estas herramientas. Les agradezco por su tiempo, que tengan un excelente día.